Presenta este programa Banco República, CFA Society Uruguay, CUTSA, Fábricas Nacionales de Cerveza, Itaú, Interamericana de Cómputos. Muy bien, seguimos en ADN, como les anunciábamos, las víctimas del pasado reciente. Gerardo Bleyer, periodista, amigo. ¿Cuántos años tenías, Gerardo, cuando tu padre Eduardo lo desaparecieron? Tenía 16. 16 años. ¿Y volvieron a encontrar los restos? ¿Cuánto hace? En estas horas se cumple un año desde que aparecieron los restos en el batallón 13. Mirá. Aunque tuvimos que esperar bastante tiempo, hasta el 6 de octubre, para confirmar que se trataba de Eduardo Bleyer. Deben haber sido los días más difíciles de mi vida. ¿Pensaste en todo este tiempo que iban a aparecer? No solo pensé que podían aparecer, sino que participé protagónicamente de todas las acciones orientadas a tratar de conseguir información y que se encontraran los restos de los detenidos desaparecidos. De modo que para mí fue en ese sentido no solo un acontecimiento sanador, liberador en muchos sentidos, porque cuando tú sos víctima de una circunstancia de esa naturaleza, en este caso como hijo de un detenido desaparecido, hay una marca que no la podés sacar, salvo mediante alguna forma de negacionismo cínico. Está ahí, casi que se te plantea como una necesidad existencial dar una respuesta a ese acontecimiento, a la desaparición. Entonces, eso te marca, más allá de la libertad con la que uno después se desenvuelva en otras esferas y la dignidad con la que participe del mundo de la vida, pero la marca está. Cuando aparecen los restos, hay un objetivo histórico personal cumplido. Claro. Entonces eso te abre enormes espacios de libertad y de serenidad espiritual, aunque hay que adaptarse. De eso vamos a hablar. Diego Burgueño, gracias por estar. A ustedes por la invitación. Inspector de transporte. ¿Cuánto tenías cuando los tupamaros mataron a tu padre allí en la toma de Pando? Un día de vida. Un día de vida. ¿Y cómo viviste después que ya fuiste mayor ese episodio? ¿Cómo lo rememorabas? ¿Cómo vivías? ¿Cómo viviste todo eso? ¿Cómo lo vivís? Trágico. No, ahora de grande ya no, pero de niño muy trágicamente, porque evidentemente mi madre me quería preservar la salud mental de nunca decirnos ni transmitirnos ningún tipo de rencor. ¿A qué edad te enteraste? Y a corta edad, porque lamentablemente fue un caso muy nombrado en Pando. Nosotros no vivíamos en Pando, vivíamos en Salinas, pero teníamos parte de la familia en Pando y la concurrencia a dicha ciudad era fluida. Salinas incluso en muchas cosas dependía de Pando en aquel entonces. Entonces, cuando iba incluso a la casa de mi abuela, que tenía un almacén en el kilómetro 28 de la 8, lamentablemente, cada persona que entraba al almacén dice, este es Dieguito, el que quedó. O sea, era el machacar desde muy corta edad de que yo era el niño que había perdido al padre el otro día de nacer. Entonces, indefectiblemente, y aparte muy a pesar de mi madre, tuvo que irme largando alguna que otra novedad de por qué mi papá no estaba, de por qué. Y yo recuerdo de niño tener sueños, pesadillas, imaginándome una tragedia que me la inventaba, porque me estaba inventando los sucesos en sí. Y fue muy duro y nos afectó muy lamentablemente a toda la familia en diferente forma, porque evidentemente mi hermano tenía 4 años y él todavía lo recuerda. Yo no lo conocí, pero el machacar de los años de que el pobrecito, eso te afecta. ¿A qué se dedicaba tu padre? En ese momento estaba desempleado, porque trabajaba en la Ipusa de ahí de Pando. Ellos vivían ahí en Pando. Fue cuando la tragedia fue que nos fuimos a vivir a la casa de mi abuela en Salinas, que ella tenía una casa ahí.
pero digo, él en ese momento estaba desocupado. Él era jefe de personal de IPUSA y bueno, un día no le gustó una orden del contador porque iba a perjudicar justamente a sus compañeros, y terminó, como hacía boxeo, terminó reaccionando, fue y presentó la renuncia inmediatamente. No espero que lo echara, pero era por defender también incluso a los compañeros. Uno de los protagonistas de la historia que involucra todo esto, que fue Eleuterio Fernández Huidobro, cuando era ministro de Defensa, justificó el homenaje a los 4 soldados que fueron ejecutados por el MLN en 1972, cuando estaban de guardia, y decía Fernández Huidobro: no hay dolores de primera ni de segunda, ni hay muertos de primera y de segunda. ¿Ustedes se sienten que todos estos años fueron discriminados los familiares de la gente que fue asesinada por la guerrilla, la sedición, la subversión, como se le quiera decir? Absolutamente. Porque yo creo que también, no sé si por cercanía, estrategia o no sé por qué, Huidobro también tenía ese sentir de, como te digo una cosa, te digo la otra. Porque también en un almuerzo de ADM nos mandó a donde nos mandó a los que pretendíamos que pidieran perdón. Entonces, esas diferencias... Habló de la mesa muy grande, que tenía que haber muchos actores sentados. Exacto, ¿no? Y nos mandó a donde nos mandó. Entonces, evidentemente, siempre fue poco creíble, a menos de que ellos sí sé que tuvieron mucha cercanía, ellos, con ciertos militares. Entonces, no me extraña tampoco que cambiara un poco el discurso y lo amoldara dependiendo del momento. Gerardo, vos sos un tipo muy analítico, te conozco bien. Y acá, digamos, hubo un terrorismo de Estado que se diferencia de la violencia guerrillera, porque la violencia guerrillera era una violencia de quienes estaban al margen de la ley, mientras que la violencia ejercida del Estado la ejercían quienes debían hacer cumplir la ley y pisotearon la ley, ¿no? Ese hecho político, digamos, ¿vos pensás que se traslada de alguna manera al tema víctimas? Primero que nada me gustaría subrayar que cualquier muerte que escape a las formas políticas, es decir, que el Estado en su desenvolvimiento político, el sistema de partidos, el Parlamento, los instrumentos de seguridad, no puedan contener conflictos y que esos conflictos deriven en víctimas, entraña una solidaridad humana básica, que es la que manifiesto con él, porque padeció una circunstancia vivencial dramática. Pero tengo que subrayar una clarísima diferenciación respecto de lo que implicó alguna muerte accidental, aunque dramática, de las prácticas del terrorismo de Estado, que es el uso del Estado para aniquilar al otro, o para hacer desaparecer al otro. Eso entraña una permanencia. Por eso es tan significativo y tan trascendente la construcción de la verdad, memoria y justicia para el nunca más. Es decir, para matrizar en la sociedad justamente algo a lo que quiero referirme enseguida. La crisis que derivó en la conflictividad de los 60 fue una crisis primero social. Uruguay había dejado de crecer económicamente durante más de 15 años. Las familias de la clase media entraron en procesos de movilidad social descendente dramáticos, un empobrecimiento de familias, radicalismos. Allí aparecen movimientos guerrilleros, aparecen también movimientos paramilitares. El Estado interviene en lógicas represivas, mueren estudiantes, los primeros estudiantes en manifestaciones, sin estar armados, sino que asesinados deliberadamente, en esas
expresiones represivas. Es decir, allí había un contexto. Y de ese contexto, a partir del cual no hay que legitimar la salida del cauce de las lógicas democráticas, porque en caso contrario, cualquier crisis motiva la salida. Y la verdad es que el Uruguay podía haber evitado caer en la pendiente autoritaria, que tuvo además mucha influencia de Estados Unidos, por el contexto de la Guerra Fría. Sí, un montón de componentes que me parece importante dejar expuestos y diferenciar, no en el plano del dolor humano de alguien que es víctima, sino en el plano de la comprensión histórica de los acontecimientos, de las prácticas del terrorismo de Estado. Eso me parece absolutamente sustancial hacerlo, porque, por ejemplo, su madre, su familia, tuvo instancias legales en la democracia uruguaya para recurrir a la justicia civil y a la justicia penal. Después lo mismo durante la dictadura. No sé si lo desenvolvieron o no, pero tuvieron la posibilidad legal, porque no hubo una deliberada acción de construcción de impunidad, de inviabilizar cualquier acción que condujese a la verdad. No hubo que vencer obstáculos legales estatales para acceder a la verdad. Vos decís que no, ¿por qué no? A ver, cuando los primeros años mi familia quedó muy sola, mi madre quedó muy sola, solo con mi abuela. Y en esos tiempos, pero muy sola, en esos tiempos, evidentemente, mi madre le costó 4 meses salir del sanatorio después de que yo nací. Cuando llegó a casa, evidentemente, los primeros años, con 2 criaturas, no estaba con una animosidad como para hacer nada. Y a su vez teníamos la contraparte que insólitamente nos amedrentaba, no a mí, a mi madre. Mi madre tenía una condición, eso sí, era muy bocona. A alguien tengo para salir. Y entonces, su trabajo, cuando empezó a trabajar, ella fue amedrentada, porque esa es la otra cara de la moneda. Lo que pasó después, que era en parte lo que me faltó en la respuesta que me habías hecho. El hecho posterior al asesinato, que fue, si bien fue una fatalidad casual, no fueron a matarlo a él, otros casos sí, ¿tá? Hay que recordar que tenemos 80 víctimas del terrorismo. Yo, con la disculpa del caso, yo le llamo terrorismo porque cometieron actos terroristas, fueron bombas, atentados, asesinatos a quemarropa, a civiles, a policías y a militares. Entonces yo le llamo terrorismo a quien comete actos terroristas. Como también el terrorismo de Estado. No cabe la más mínima duda, la más mínima duda. Entonces, pero todas esas amenazas y amedrentamiento que tuvo mi madre, como la mayoría de los muertos civiles que las familias padecieron, incluso la familia de policías. Acá, en este trajín de años que vengo buscando la verdad, me he encontrado con familias, me he encontrado con asesinatos de de familias que no denunciaron porque estuvieron amedrentados durante años. Estamos hablando ¿Amedrentados por quiénes? Y por, evidentemente, quien había cometido los actos, en este caso, los tupamaros. ¿Pero los tupamaros siguieron amedrentando a familias de sus propias víctimas? Hasta la dictadura, sí. Hasta que empezó la dictadura, sí. Antes de la dictadura, sí. Sí, antes de la dictadura. Además, te digo más, no solo amedrentaron, sino que lograron causar muertes colaterales. Estamos hablando de que hubo familiares que terminaron suicidándose por no soportar la muerte de su familia, de su familiar. Estamos hablando de enfermedades gravísimas, de muertes en base a enfermedades, incluso el caso de mi propia madre, que tuvo una anorexia nerviosa debido a todo lo que sucedió y terminó ahora que no puede ni hablar, porque tuvo un derrame cerebral que no puede ni hablar. Y uno le toca o ve imágenes, como hay veces que
Yo antes que nada, digo, tú me referiste a algunas palabras y quiero retribuirlas principalmente por el hecho de que yo no estoy en el lado contrario, no me siento del lado contrario, porque soy un ser humano. Y lo vengo diciendo en absolutamente todos los medios de comunicación, que si alguien se considera ser humano nada más, no puede más que apoyar la lucha por la verdad que tienen ustedes y por buscar a los seres queridos. A ver, no puede entrar en el sano juicio de nadie y ponerlo en tela de juicio. Aprovecho que tenés ese acto de generosidad humana. No es generosidad, es ser humano. Es ser de ser generosidad humana, de sensibilidad humana, para subrayar lo siguiente. La situación del mundo es muy delicada. Todos los estados nacionales van a tener que hacer frente a procesos muy difíciles de construcción y generación de estabilidad, por razones que no podemos analizar acá y no fuimos llamados para ello. De suerte que la búsqueda de los consensos políticos, de la inteligencia dialogal de los sistemas en este contexto histórico es absolutamente relevante. Totalmente. Entonces, más allá de mi sensibilidad humana hacia tu caso particular y algún otro, yo quiero enfatizar que tenemos que tener mucho cuidado con volver a recrear esa lógica, la vieja lógica de los dos demonios, porque la crisis institucional y política del Uruguay fue muy compleja y no fue además solo nacional. Entonces, obviamente no me refiero a ti, pero hay cierta forma neofascista de crear hechos, es decir, lo que yo llamo la creación de hechos performáticos, que generan un hecho y con el objetivo de polarizar, enconar a la sociedad de nuevo, traer los viejos enconos, las viejas lógicas conflictivas. Y yo soy de los que cree, a pesar de que como víctima podría fácilmente treparme a un discurso del odio, o del rencor, o del resentimiento, yo soy de los que cree que por el contrario, tomando en cuenta las necesidades de la comunidad espiritual a la que pertenecemos, a la nación, lo que necesitamos es absolutamente otra cosa. Entonces, respeto, reitero, todo sufrimiento humano como resultado de cualquier circunstancia político-social que se desborda, respecto de la cual el Estado no puede administrar y ocurren estos acontecimientos, pero quiero señalar que me parece muy importante que no contribuyamos, después de tantos años, a generar esas lógicas polarizadoras. Otra cosa es la búsqueda de la verdad, en la que, otra vez manifiesto, si hay zonas de lo que pasó que en los años de la dictadura mismo y en los años posteriores a la democracia no pudiste acceder a ella, a mí me parece razonable que realices el esfuerzo por acceder a esa verdad. Pero siempre y cuando, subrayo, cuidando de no participar de esas operaciones para crear nuevas formas de polarización enconada. Nos vamos a la tanda y yo te doy cuando venga la palabra. Correcto. Que me la pediste. Hay dos cosas o sobre todo una que me quedó dando vuelta cuando vos hablaste del tema de la verdad. Y quería hablar un poquito sobre si a las víctimas de la subversión las comprendió la verdad, o la subversión elaboró un discurso que fue casi el discurso oficial que tapó muchas veces la verdad de su propio periplo. Eso es historia, sí. Vamos a la tanda y ya volvemos. Seguimos en ADN. No, yo tenía una pregunta antes bueno, tú querías de alguna forma... Sí, por favor, porque capaz que después está bien, después queda perdido. Del hilo. Sí, espero. Quería especificar estas cosas porque comparto el sentimiento humanista también de, acercamiento. Es lo que estoy buscando, estamos buscando hace mucho tiempo también, y al día de hoy lo hemos concretado y lo estamos concretando paulatinamente porque queremos reunirnos absolutamente con todos.
Nosotros creemos que es importante resaltar varias cosas. Nosotros no nos apegamos a ningún tipo de dogma, ningún tipo de teoría, ni seguimos atrás o somos títeres de ningún tipo de ideología que nos maneja en el sentido de buscar la verdad con algún tinte partidario, como primera cosa. O sea, al contrario, no queremos que nadie nos etiquete, porque yo personalmente a la asociación, que soy uno de los precursores de la asociación, no he preguntado a nadie qué color vota, no me interesa, eso es fundamental. Ahora, yo creo que, y sin ánimo de polemizar, porque respeto mucho tu opinión, pero yo creo que cuando los familiares de detenidos desaparecidos legítimamente y humanamente han pretendido la verdad, creo que, repito, lo que dije anteriormente, nadie en su sano juicio puede oponerse. Pero no es la primera vez que se nos dice como que si nosotros pretendemos la verdad, como que estamos escarbando en el pasado y querer polarizar. Nada más lejos que eso. Queremos la verdad también. Porque acá tenemos que decir muchos hechos que la gente, y como decía al culminar el bloque anterior Gabriel, la izquierda construyó, cierta izquierda, construyó un relato histórico que fue preponderante con la complacencia de todo el resto del sistema, que cayó y que jamás nadie nos dio el apoyo ni nos prestó el interés. Es más, a ver, yo llegué a la cifra de 80 fallecidos, de 80 muertos, en la comparativa y juntando diferentes informes de diferentes lugares con equivocaciones de apellidos, con equivocaciones de fechas de asesinados. Nadie se tomó nunca el trabajo serio de tomarnos en cuenta, ni siquiera para hacer una lista oficial. Mira vos, nunca no había una lista oficial. No había una lista oficial. Y la pregunta iba relacionada a eso, ¿por qué después de 35 años de democracia, hubo 3 gobiernos colorados, 1 blanco y 3 frente amplistas? ¿Por qué salen con tanta énfasis, con tanta fuerza? Te agradezco la pregunta. Mirá, y esto va engrabado una cosita que me había quedado para decir a Gerardo. Nosotros, la primera etapa, previa a la dictadura, ya describí de la situación familiar cuál era, pero después vino la amnistía general y restricta. Y bueno, nosotros justamente nunca quisimos ir en contra de eso. ¿Por qué? Porque fuimos, en la generalidad del criterio que tenemos en la Asociación de la Familia, de no querer justamente escarbar más en el pasado y tratar de dar vuelta a la página, con nuestro dolor, porque como siempre nos dijo mi madre en la crianza, nada de lo que hagamos nos devolverá a nuestro padre. Entonces, que eso no quita, repito, aclaro porque es importante, no quita a reconocer la tarea de familiares detenidos desaparecidos. Ese es otro tema, porque fueron desaparecidos, no es lo mismo, eso lo reconozco. Ahora, entonces, todo ese tiempo nosotros nos mantuvimos haciendo nuestras propias vidas y bueno, con nuestro dolor llevándola, como decía mi madre, lo que te toca con eso, tratar de ser lo más feliz del mundo y tratar de desarrollar en la vida. ¿Qué pasó? Cuando asume el Frente Amplio, empezó paulatinamente, no tanto en el primer gobierno, pero sí en el segundo gobierno, a hacerse un relato, a mi modo de ver, inmoral. Porque desde el hecho de tener que haber visto cómo ex terroristas ir a dar charlas a liceos, desde tener libros de texto como por ejemplo uno de tercer año de liceo donde nombra el tema del asalto a Pando, porque yo no le digo toma, porque nunca tomaron la ciudad, eso fue un asalto, fue un robo, que nombran el caso de mi padre como que murió porque estaba en uno de los 2 bandos. ¿Hay un libro que dice eso? Sí. Entonces, por eso también la reunión que tenemos prevista con el ministro de Educación y Cultura y el presidente del CODICEN. No es para tirar abajo la historia contada, aclaro, es para complementar lo que no se ha contado. Porque digamos las cosas como son,
respeto tu relato, Gerardo, pero acá cuando empezaron los primeros sucesos, esto es una democracia plena, con las injusticias sociales que tienen todos los países del mundo. Pero acá había un colegiado blanco en aquel momento. Y empezaron los atentados y las muertes. Pero eso que vos, esto que hablábamos, Gerardo, y hoy mencionaron, a quien a mi juicio, a veces los hombres individuales juegan papeles fundamentales y luego no se les atribuye esa virtud o ese demérito, pero yo creo que Fernández Huidobro jugó un papel central en el relato que construyó el MLN de la historia, llena de falsedades y de medias verdades, con su propia historia, con la propia historia del MLN. ¿Vos no pensás que las víctimas cayeron en ese relato? Las víctimas de ellos, En primer lugar, la historia es una construcción llena de complejidad. Sí, ni que hablar. Y lo peor que podemos hacer es procurar acercarnos a ella construyendo relatos contra relatos. Nunca un relato contra otro relato construye verdad. La verdad es el resultado de pacientes trabajos de investigación, de reflexión crítica, de ubicación en su contexto del fenómeno. De muchas voces. Estábamos en un momento de Revolución Cubana, Guevara. Eso no implica que mi juicio sea muy severamente crítico respecto a la salida del cauce de la institucionalidad democrática en los 60. Pero de ahí a establecer ese juicio crítico, a demonizar reacciones populares, es como sería desde el punto de vista historicista como, que dicho sea de paso, hay momentos en que me parece estar volviendo al siglo XIX en algunos debates y acciones que están teniendo lugar, sería como juzgar todo el proceso histórico del fusionismo entre las divisas tradicionales, el caudillismo, el militarismo del siglo XIX, con el grado de cultura democrática y de calidad de la institucionalidad democrática del Uruguay de hoy. Y eso no era lo que ocurrió. Pero entendiendo eso y no entrando en ese debate, ¿vos pensás que en el relato, haya sido el que haya sido, y con las críticas o los elogios o la neutralidad que le quieras adjudicar, vos no pensás o qué pensás del papel que se le dio a las víctimas de la subversión? ¿No pensás que se las demonizó? Yo creo que no se... o se las desapareció también, ¿no? Se las desapareció. Sí, yo no utilizaría esa terminología. Lo que pasa es que la entidad de las 7.000 presos, las mujeres que eran colgadas y torturadas con picanas y submarinos y violadas, claro, y etcétera, de la gravedad de las prácticas del terrorismo de Estado sitúan a la problemática. Claro. Es muy difícil, y yo no quiero hacer además comparar, pero yo voy a reiterar algo muy importante. Mi padre, que era un dirigente comunista, participó en reuniones en el año 72 con Wilson Ferreira del Dunate y Jorge Valle, y tengo registro testimonial de esas reuniones, procurando evitar la caída de las instituciones democráticas. Y sin embargo, muchos de esos dirigentes políticos frente amplistas fueron demonizados durante muchas décadas. Se los acusaba de terroristas, por ejemplo. Por parte de la dictadura. Por parte de la dictadura, naturalmente. Y de discursos oficiales. Entonces, la construcción de la historia requiere incorporar complejidad. Y estoy muy dispuesto siempre a que toda construcción histórica se realice sobre la base del pluralismo de las sensibilidades, no solo de las ideas. Así que participo del esfuerzo que realizan y me parece sano. Creo que hay acciones y momentos en los que hay que hacer las cosas reservadas y privadamente y en otros hacerlos públicos, manejar con mucho cuidado, reitero, las acciones que se desenvuelven para evitar otra vez ingresar en formas de polarización radical. Lo que pasa es que si uno analiza todo lo que el Estado en estos 35 años de democracia ha buscado en intentar reparar la situación, hay como una simetría, ¿no? Porque a nivel de no digo los policías y los militares caídos en el cumplimiento de su deber, que es como parte funcionarios del públicos, pero sí los civiles que fueron de alguna forma víctimas
o las familias, no fueron consideradas en ningún momento, en ninguna ley, ¿no? Hay 16 leyes que tienen que ver con la reparación hacia las víctimas del terrorismo de Estado. Hay para militares y hay para policías, leyes de pensiones. De hecho, Raúl, no pasó algo no que pasó ahora, civiles. que se aprobó una ley para reparar a las víctimas de la delincuencia. Y que los deja fuera por el plazo de vigencia de ley, que habla de una retroactividad de 10 años. Eso quizás, ¿sabes qué, Raúl? Es altamente probable que eso tenga que ver con ciertos sentidos de culpa de algunas élites políticas que fueron responsables de la crisis de los 60. Porque ciertamente, reitero, toda víctima de una crisis, mucho más si accidental, merece el respeto de la sociedad, porque es una víctima que transfiere padecimientos a individuos concretos, como las víctimas de la seguridad en circunstancias excepcionales también, cuando ¿no? Pero subrayo, las víctimas de esos acontecimientos, más allá de que cada uno de ellos no haya podido procesar o haya decidido valorar que no quería tener un protagonismo en la búsqueda, tuvieron tiempo y posibilidad de realizar las demandas y de crear su propia historia colectivamente, como lo está haciendo él, y me parece muy bien que lo haga. Se nos fue el tiempo, pero y voy a terminar con una pregunta que es para hacer 3 tomos, más o menos, ¿no? O sea, ¿perdonás? ¿Perdonaste? El perdón es algo muy amplio y no quiero caer en la hipocresía. Una cosa es perdonar y otra cosa es dejar de lado con la mira en no polarizar justamente y mirar en la pacificación de este país. Son 2 cosas diferentes. Una cosa es el perdón, porque si ni siquiera ellos pidieron perdón y todavía nos trataron como nos trataron, mucho menos puedo perdonar. Pero una pequeña, me permitirá, sí. Digo, porque el desconocimiento de lo sucedido en esos años es terrible. Tú nombraste en 2 casos, mi caso como un accidente, sí lo fue. Pero acá estamos hablando de policías que le cosieron la boca, los torturaron para darle 2 tiros en la cabeza. Acá estamos hablando de un Sergio Molaguero que estuvo secuestrado 70 y pico de días porque tuvo el delito de haber sido hijo de un empresario para el OPR 33 para cobrar un rescate. Acá estamos hablando de muertes como por ejemplo el padre Jaime Orosa, obrero del transporte. Pero conozco muchísimos casos y me parece muy bien que se haga el registro histórico de ellos. Pero la diferencia, es que no y tú tenés que entender eso, porque de lo contrario no voy a creer en tu honestidad y voy a creer que venís a polarizar para llevar otra vez a una forma de polarización enconada en la sociedad. Tú tenés que entender que las condiciones en las que tuvieron para crear, trabajar el relato, la denuncia pública, no son las mismas que tuvieron las víctimas de la dictadura. Yo no las pongo en tela de juicio. Entonces, eso es lo único que yo quiero subrayar. Y te voy a decir más. Sí. Contás con mi colaboración para el esfuerzo que estás realizando por enriquecer la calidad investigativa de lo que ocurrió y poner sobre la mesa el padecimiento de los que se hayan sentido víctimas de aquellos acontecimientos. Por eso te saludo. Y yo te saludo porque así como nosotros ya pedimos que nos recibiera la Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos, para mí es un momento muy importante en mi vida el hecho de poder estrechar la mano, como también en su momento fui a buscar a, por ejemplo, Zabalza, y fui a dialogar a la casa de él, porque no me cierro. Por eso me parece muy bien. Porque fui a hablar con Zabalza para saber su versión. Hasta eso, ¿me entendés? Lo único que no quiso salir a la prensa a decir nunca más violencia entre uruguayos. Es un peligro a vos. Pero dámelo en 30 segundos. ¿Perdonas? Yo perdono a todos aquellos que no participaron de una lógica fascista, es decir, de la implementación de una forma autoritaria, totalitaria de aniquilamiento del otro. A todos aquellos que participaron de la crisis política y que no supieron encontrar la forma de resolver políticamente la crisis, los perdono. Señores, les quedamos muy agradecidos por la valentía de dar la cara, por esas palabras de compasión y de solidaridad.
en un Uruguay que muchas veces parece que se nos está corriendo hacia lugares peligrosos, ¿verdad? Correcto. Nos vamos a una tanda y ojalá, después de haber escuchado esto, todos nos comprometamos a que nunca, pero nunca más,